un gozo estar aquí de nuevo y qué bueno escuchar testimonios, cantar las grandezas de nuestro Dios. Y le pido al Señor pues que en este tiempo nos dé la oportunidad de ser edificados aún más. Hemos sido edificados ya, que podamos ser edificados aún más. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor más que nada en Génesis, el capítulo número 3, pues el Señor así nos ha motivado, nos ha movido. Pero quisiera antes leer en Génesis el capítulo número 2. Génesis el capítulo número 2, los versos desde el 8, desde el 15, hasta el número 17. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17 es la lectura que vamos a tener y luego entonces vamos a regresar en algún momento a Génesis capítulo 3. Dice la palabra del Señor allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Buen Dios, asístenos en este momento para por tu Santo Espíritu hablar y escuchar tu palabra. Para por tu Santo Espíritu, Dios, ser edificados, ser movidos, transformados en aquellas cosas que tú así has querido. Para que por tu Espíritu Santo podamos salir de aquí tomando decisiones adecuadas para nuestra vida presente, pero sobre todo para nuestra vida futura. Ayúdanos, oh Señor, en esta noche a comprender la grandeza de tu justicia, pero sobre todo la grandeza de tu misericordia. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje para esta mañana es El fin de la vida. Y la razón por la que tiene este título no es porque queremos hablar acerca del objetivo o el propósito que tiene la vida en sí misma, aunque sería interesantísimo a partir de los textos que tenemos por delante. Sin embargo, la intención es que podamos comprender la condición que la Escritura llama muerte en aquellos que no están bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cómo empieza la muerte? ¿Por qué ocurre la muerte? ¿Y qué remedio, pues, Dios ha establecido para este asunto? Y lo habremos de hacer desde el punto de vista de nuestra fe, de lo que nos enseña la palabra de Dios en Génesis. Pues muchos pudieran proveer medios, estrategias, formas diferentes de cómo abordar el asunto. Sin embargo, como creyentes que somos, estamos dispuestos a entender y a someter cualquier conocimiento nuestro, no al deseo de nuestro corazón, no al conocimiento precioso que podamos adquirir por la ciencia, pero sí al conocimiento santo, perfecto, que transforma las vidas que Dios provee por medio de su palabra. Hay una expresión de tantas que podemos hablar acerca de la muerte que es muy popular en nuestro país y probablemente en otros países latinoamericanos. Es una expresión que usamos mucho cuando vamos a los funerales. Escuchamos a las personas decir a modo de consuelo: somos hijos de la muerte. La muerte es parte de la vida. Ideas como estas nos ayudan a nosotros a tratar de compartir con aquellas personas que están experimentando el dolor del fallecimiento de un ser querido alguna manera de consuelo, diciendo que la muerte es natural, diciendo que la muerte es común, que la muerte no es algo a lo que ningún ser humano puede escapar. Y aunque esa es la realidad presente, hay algunas cosas que tienen que ver con el asunto de la muerte que quizás tienen una vitalidad mayor que el hecho mismo de la muerte física. Nosotros somos desconsolados en alguna forma cuando perdemos un ser querido, porque la muerte no resulta ser natural, aunque ahora sí lo sea, aunque ahora lo parezca. Cuando Dios crea al ser humano, no lo crea con la intención de que muera, lo crea con la intención de que viva. Estos primeros 3 capítulos de la Escritura, Génesis 1 hasta el número 3, son suficientes, si así nosotros quisiéramos, para poder comprender prácticamente todo el Evangelio.
Nosotros en estos 3 capítulos conocemos el ser de Dios, el carácter de Dios, conocemos el ser humano y su pecado, conocemos la necesidad de salvación y conocemos también los medios de salvación que Dios provee para con el ser humano. Y así como se habla del libro de Génesis, que significa Génesis origen, ¿verdad? Así como se habla del libro de Génesis como el origen de las cosas que nosotros conocemos hoy, no podemos pasar por alto que en Génesis también se nos narra el origen de aquello que nosotros conocemos como muerte. Sin embargo, mis amados hermanos, les dije hace unos segundos que la muerte no fue parte del plan A de nuestro Dios. El plan A de nuestro Dios consistió en vida y hay una razón para esto, ¿sabe? La razón no es necesariamente nosotros, aunque en nuestros corazones humanos, todavía afectados por el pecado, tendemos a pensar mucho en nosotros y pensamos que la vida está hecha para nosotros y Dios la hizo por y para nosotros. Pero la realidad es que la vida, mis amados hermanos, es un reflejo de quien Dios es. Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo habla en los evangelios, cómo se define entre otras cosas. Dice Él que Él es vida. En el Evangelio de Juan se nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo creador, como se nos muestra en el Evangelio de Juan, es esencialmente vida. Cuando hablamos de vida, hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de vida. Es tanto así, mis amados hermanos, que cuando leemos el relato de Génesis, los primeros versos nos dicen que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entre otras cosas, eso significa que todavía no había alcanzado aquel orden que era necesario para dar como resultado un sistema de vida en la tierra. Existía tierra como tal, existían alguna forma mineral, existía lo material en alguna manera, pero todavía no existía vida. Pero en el momento en que Dios dice que sea la vida, ocurre la vida. La vida no ocurre antes de lo que Dios decide. Gracias. En el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 7, la palabra de Dios nos dice que cuando Dios crea al ser humano, lo crea para que tenga vida. Dios no creó al ser humano para que fuese uno más dentro del resto de aquellas cosas que Él creó. Dios creó al ser humano para que tuviese vida, y aunque se habla, por ejemplo, de la tierra produciendo seres vivientes, esa vida que tienen los animales, esa vida que tienen las aves, los peces, no se compara a la vida que Dios espera, a la vida que Dios llama vida, aquella que Él imparte en los seres humanos. El capítulo 2, verso 7 lo conocemos bastante bien. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y dice la Escritura que sopla en su nariz aliento de vida. La vida, mis amados hermanos, proviene de Dios. La vida es una característica del ser de Dios. La vida que recibe el ser humano de parte del Dios Trino, entonces, le capacita para ser objeto, óigame bien, de la manifestación total y absoluta del ser de Dios. ¿A qué me refiero? Mientras la creación inanimada, es decir, la tierra, los vegetales, los minerales y demás cosas, son evidencia de aquellas perfecciones de Dios que no son compartidas con el ser humano ni con ningún ser creado. Por ejemplo, que es todopoderoso, que es omnisapiente, tiene todo conocimiento. Entre lo que nosotros conocemos como la creación inanimada, se puede ver esas perfecciones del ser de Dios. En la vida de los ángeles, que son los otros seres espirituales, tanto los caídos como el resto de los ángeles, podemos reconocer algunos aspectos de esas perfecciones de Dios que tienen que ver con su carácter desde el punto de vista moral, la justicia, la santidad. Pero es el ser humano el único entre los seres creados que puede manifestar, pero a la vez puede disfrutar y recibir a plenitud el ser de Dios completo, porque recibe aquellas cosas que son propias y exclusivas del ser de Dios, como su poder y su sapiencia y esas cosas, pero también es objeto de entender la justicia y la santidad de Dios, y es el único ser creado que recibe de Dios la oportunidad de disfrutar entonces su amor, su misericordia, su gracia. Es a eso, mis amados hermanos, que nosotros entonces consideramos como vida.
Cuando entendemos la vida a la manera de Dios, debemos entender que la vida que Dios planificó para el ser humano no es la que nosotros estamos viviendo hoy. La que nosotros estamos viviendo hoy, lo que estamos, con lo que estamos batallando cada día, es el resultado del pecado, como habremos de ver en un momento. Pero lo que estamos viviendo hoy en día no es aquello que Dios consideró en principio como vida. ¿Qué es aquello que Dios consideró en principio como vida? Bueno, pudiéramos decir, quizás como punto de partida, ustedes recuerdan cuando la Escritura nos dice en Génesis el capítulo 1 que Dios decidió crear al hombre, lo hizo con un propósito. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Eso es vida. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con la intención, en primer lugar, de que entendiera, valorara y disfrutara el hecho de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó al ser humano para que tuviese vida, lo hizo con la intención de que el ser humano disfrutara entonces de una relación con aquel Dios que da la vida. Le permitió al ser humano comunicarse con Él. Dios no creó a un hombre que no pudiera entender a Dios. Dios no creó a un hombre que no pudiera hablar con Dios. Dios no creó a un hombre que hablara un idioma mientras Dios hablaba otro idioma. Dios creó a un hombre capaz de relacionarse con Él. Y lo hizo entonces posible para que entendiera las emociones que experimenta en la vida, para que pudiera desarrollar conocimiento como el Creador quiere y para que pudiera tomar las decisiones que el Creador esperaba. Y eso, mis amados hermanos, es vida. Y junto con esa vida, tomar un compromiso de ser entonces el ministro a cargo de todo lo que existía y lo que existe en este planeta. Señorear. Eso se traduce en algunos detalles particulares que son beneficios de esa vida que Dios promovió para el ser humano. En Génesis el capítulo 2 se nos muestra al hombre recibiendo de Dios una serie de beneficios que pudiéramos nosotros resaltar en esta oportunidad. Dice la Escritura, en el capítulo 2, por ejemplo, el versículo número 8, que Dios le dio al hombre un hogar, un refugio. Quizás no todavía un hogar, ¿verdad? Porque hasta que no tiene una compañera, eso no pudiera considerarse un hogar per se. Pero sí le da un refugio. Como beneficio, Dios no dejó al hombre a la intemperie, diciéndole al hombre, mira a ver cómo tú resuelves ahora. La Escritura nos dice que esa vida que Dios impartió en el hombre incluía el beneficio de estar en un lugar que Dios preparó para él, en este caso el huerto del Edén. Pero también la vida que Dios proveyó para el hombre, según el versículo 9, nos permite ver que Dios proveyó para él el sustento que necesitaba. El verso 9 nos muestra que Dios proveyó al hombre ese sustento a partir de los árboles, el fruto de los árboles. El verso 9 dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, sustento material, pero también proveyó sustento espiritual. Dice que además de esto se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted dirá, ¿por qué sustento espiritual? Bueno, porque más adelante Dios le va a decir al hombre qué debe hacer con ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabemos qué debe hacer, no comer de su fruto. Y eso es sustento espiritual. Conocer lo que Dios quiere, ser capaz entonces de disponerse en voluntad para hacer lo que Dios quiere. Y eso, mis amados hermanos, es vivir conforme a lo que Dios espera. No solo eso, la Escritura nos dice en el versículo 10 que ese lugar donde Dios colocó al hombre, ese jardín que se conoce como el Edén, de ese jardín salían 4 ríos. El verso 10 dice que regaban el huerto. Antes de el diluvio, en Génesis 6, no existía la lluvia. Pero dice la Escritura que de la tierra subía un vapor que regaba toda la tierra. Pues en el Edén ni siquiera era un vapor. Eran 4 ríos hermosos, majestuosos, como son descritos aquí, que permitían que la agricultura, que permitían que el balance, el equilibrio ecológico se mantuviese intacto, como Dios diseñó en principio. Porque cuando Dios nos creó para disfrutar vida y vida en la manera en que Él espera que vivamos, esa vida incluye, mis amados hermanos, equilibrio, armonía desde el punto de vista del medio ambiente y de la ecología. Pero además de eso,
sin aún necesitarlo en el momento. La Escritura nos dice que Él proveyó para el hombre riquezas. Capítulo 2, versos 11 y 12. Dice que de uno de esos ríos, usted lo puede leer, el nombre de uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y no solamente es que hay oro. El verso 12 nos dice que el oro que allí se encontraba era muy bueno. No solamente era que se encontraba, aquí estamos, encontramos un poquitico de oro. Usted ha visto las películas de vaqueros del viejo oeste, ¿verdad? Tomar un traguito aquí. En las películas de vaqueros del viejo oeste se van hacia el oeste de los Estados Unidos y van a los ríos y meten y sacan un poco de polvo y empiezan a moverlo y a filtrarlo hasta que queda un polvito amarillo. Encontré oro. Pero esto no era un polvito amarillo, esto era oro. La Escritura dice que Dios creó al hombre para disfrutar y experimentar de sus riquezas, incluso cuando todavía él no las entendía y quizás no las necesitaba. Y eso, mis amados hermanos, es la vida que Dios concibió para el ser humano. Tres cosas más que entiendo son importantes resaltar en este pasaje de Escritura, como parte de aquello que es la vida que Dios entendió para el ser humano. Una de ellas la encontramos en el verso 15. La Escritura dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, no para que viese solo las maravillas de Dios, no para que se apropiara del buen oro que se encontraba en uno de estos ríos, sino también para que colaborara con el proceso de desarrollo de aquello que Dios había creado, para que tomara compromiso y responsabilidad, para que tuviese una vocación, para que labrara y guardara la tierra, dice el verso 15. La vida que Dios concibió para el ser humano no era una vida de sentarse a rascarse el ombligo y echarse fresco. Déjame sentarme en esta silla y que todo caiga por defecto. No, Dios concibió una vida que incluía vocación de trabajo, vocación de desarrollo, vocación de crecimiento. Además de eso, los versos 16 y 17 nos dicen que Dios manda al hombre lo que debe comer y lo que no debe comer. Ya lo mencionamos antes cuando leímos en el versículo número 7, pero aquí se nos da detalles acerca de qué cosa no debía el hombre hacer con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice que no debía comer de él. Y yo creo, mis amados hermanos, que cuando Dios distingue entre lo que debe comer y lo que no, Dios está apelando a esa condición que con su imagen Él imprimió en el corazón del hombre, y no es otra cosa más que el ser sabio y tomar decisiones que fuesen conforme al deseo de Dios. Y esto es vida según Dios. Finalmente, vida según Dios es experimentar la mejor y verdadera compañía en familia. Los versos 18 al 25 son muy conocidos por nosotros y nos dice la palabra de Dios que Dios ordenó al hombre que pusiera nombre a todos los animales y los trajo delante de él, mientras preparaba el corazón del hombre para poder entonces apropiarse de aquel regalo hermoso que él estaba preparando para él, que era una mujer que fuese su ayuda idónea. ¿Recuerdan la expresión ayuda idónea? Nosotros la leemos en español y parece incluso ser un pleonasmo, pero realmente ayuda idónea a lo que hace referencia es una como Él. Una que entre todo lo que existía fuese como Él. Como podemos ver, lo que Dios espera que sea vida no es lo que nosotros necesariamente estamos disfrutando hoy en día. En cualquiera de los aspectos que Dios consideró en principio, nosotros podemos darnos cuenta que esas cosas en alguna forma ya no son seguras como lo eran para Adán en el Edén. Si hablamos de refugio, no estamos hablando solamente de que usted viva en un lugar, en un apartamento, que usted tenga una casa. Estamos hablando entonces de que usted también pueda sentirse seguro en esa casa. Usted dice, no, pero nosotros vivimos en Francia, aquí no atracan. Bueno, pero ahora con el famoso Niño se inunda Francia y hay agua y agua y agua y quién sabe lo que pasa con su casa. Si usted piensa en riquezas, se dará cuenta que incluso los que la tienen no encuentran satisfacción en ella. Y así pudiéramos empezar a enumerar cada una de estas cosas y darnos cuenta que la vida que estamos experimentando hoy no es ni siquiera cerca de ser el estándar de vida que Dios definió para el ser humano. Ese estándar de vida que Dios definió para el ser humano
incluía una plena satisfacción en aquellas cosas que Dios había decidido. Por esa razón el verso 25 es la mayor declaración de plenitud en el ser humano que se puede ver antes de la caída, antes del pecado. Dice la Escritura en el verso 25, y estaban los dos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y esa expresión de no se avergonzaban tiene como propósito conectarla más adelante con los resultados de la muerte que vemos en el capítulo número 3. ¿De dónde entonces viene la muerte? Si ese es el propósito de Dios cuando crea que el hombre viva disfrutando de estas cosas en comunión con Él, ¿de dónde entonces viene la muerte? La muerte viene de Satanás. Juan capítulo 8, verso 44, dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A cuántos ha matado el diablo? A todos. A todos. Todos los que han muerto físicamente, todos los que han muerto espiritualmente y todos los que habrán de morir por segunda vez cuando llegue nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino en esta tierra, todos ellos han sido asesinados por Satanás. La muerte no es un invento de Dios. La muerte es un invento de Satanás y por lo tanto es homicida desde el principio. Y lo vemos en el relato de Génesis, el capítulo número 3. Una historia que nosotros conocemos muy bien. Los versos 1 al 3 nos dicen, pero la serpiente. ¿Y quién es esa serpiente? El libro de Génesis, el capítulo número 12 nos dice que esa serpiente es Satanás. El dragón de Génesis capítulo 12 y 13, la serpiente antigua es Satanás. Y ese Satanás entonces se presenta delante de los seres que Dios creó para tener autoridad sobre esta tierra, Adán y su mujer. Se presenta ante ellos, mis amados hermanos, en la forma o en el cuerpo de una serpiente. Y la Escritura nos dice que esa serpiente, aupada por Satanás, que era tan astuta, se presentó delante de la mujer y le cuestiona: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Porque cuando Satanás promueve la muerte, lo empieza haciendo no con una pistola, no con una granada, no con un puñal. Empieza promoviendo la muerte, sembrando dudas en el corazón del ser humano sobre lo que Dios ha dicho que debe ser, sobre lo que Dios ha dicho que debe de hacerse, sobre lo que Dios ha establecido como lo que es vivir, como lo que es realmente vivir. Satanás no anda con un machete como Rambo. Los jóvenes de ahora no conocen a Rambo. ¿Cuál será el equivalente de Rambo en las películas de ahora? Yo creo que no hay. Porque alguien me dirá, bueno, está este muchacho de Keanu Reeves, el de Matrix, en el personaje este del perro. ¿Cómo se llama? Desde que le mataron el perro. John Wick. Le mataron el perro en la primera película y ha durado 4 películas matando medio mundo por el perro que le mataron en la primera película. Es un perro tremendo, un tremendo perro, un perro importantísimo sin duda alguna. Pero aún John Wick no era como Rambo. Rambo lo soltaban a él solo en un país y él solo acababa con el ejército del país, él solito. No necesitaba más nada que una correa de balas que tenía atravesada en el pecho, que nunca se acababa, unas flechas, sí, las balas de Rambo nunca se acababan, y un cuchillo con el que él salía del agua en la boca. Satanás no se presenta así para quitarle la vida al ser humano. Satanás no se presenta así en tu vida y en la mía, mi amado hermano y hermana, para atentar contra la vida que Dios nos dio en Cristo Jesús. Satanás simplemente siembra dudas, en primer lugar, en aquellas cosas que Dios ha decidido, en aquellas cosas que Dios quiere, en esas cosas que son realmente vida. Con que Dios dijo. Fíjense que Él no está haciendo otra cosa más que sembrar la duda. Pero a la respuesta al cuestionamiento de Satanás debió venir de parte de la mujer una respuesta conforme a lo que Dios establece. La respuesta de la mujer la conocemos bien. Bueno, Dios lo que dijo fue: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del de la ciencia del bien y del mal no podemos comer ni tocarlo siquiera, porque el día que comamos de él vamos a morir.
Muchos dicen, y yo creo que me suscribo entre ellos, que esa coletilla, ese apéndice que ella colocó a la palabra de Dios fue quizás una instrucción de Adán. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque cuando Dios dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del que está del árbol de la ciencia no podrán, la mujer no había sido creada todavía. Fue a Adán que Dios le dio la instrucción. Y como no vemos en el relato que Dios luego se reúne con Eva y le dice, probablemente es sabio pensar que es Adán quien instruye a la mujer y que posiblemente de la boca de Adán es que viene el apéndice. Mujer, tú te mueves mucho. Te mueves mucho. Dios dijo que mira, ni sombra podemos coger de ese árbol. No, porque yo te veo, tú eres muy viva, tú eres muy activa, tú te mueves mucho, tú eres muy emprendedora. Ahorita tú vienes y que vamos a hacer un dulce de árbol de frutos. No. Y si hacemos, no, mi amor, no, que mira que eso de ahí sale un buen jabón. Deja eso así, no le ponga ni la mano. Probablemente salió de Adán. La respuesta nuestra, si es como la de la mujer, muy seguramente nos habrá de conducir a la muerte que experimentó esta mujer. Pero en segundo lugar, la Escritura nos dice que la muerte que se introduce a través de Satanás, que empieza sembrando dudas, en los versos 4 al 6 alimenta los deseos contrarios al corazón de Dios, esos deseos que Dios estableció para vida. Entonces Satanás alimenta los deseos contrarios a ellos. Y puedo decir esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque Satanás no cortó el árbol, el fruto del árbol más bien, y se lo llevó a la mujer y le dijo, come. Muchos piensan en Satanás como engañador en función de que él se disfraza para hacernos a nosotros creer un asunto que nosotros no creemos y para mover el corazón nuestro, porque nuestro corazón nuestro de nuestra propiedad está secuestrado por nosotros y él entonces es quien nos obliga y nos lleva a hacer aquellas cosas que Dios no quiere. No funciona así. Satanás no hizo una intravenosa del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal y se la inyectó a ellos. No le llevó un jugo que no sabían lo que era. Satanás habló, solo eso, habló. Y cuando se acercó a Eva, en esa sección de los versos 4 al 6, solo alimentó un deseo que estaba en el corazón de ella. La Escritura nos dice, no, él contradice a Dios, ¿verdad? No moriréis. Pero esa contradicción a Dios es media verdad. Satanás conoce un poquito más acerca de la muerte, porque él es el creador de ella, que el hombre y la mujer misma. Él dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman del fruto de ese árbol serán como él. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? Dice la Escritura que la mujer vio el árbol, verso número 6, pero además de ver el árbol, dice la Escritura, que entonces ella experimentó en su corazón un deseo por el fruto de ese árbol, porque lo vio que era bonito, porque olía bien, pero sobre todo porque era un árbol que podía impartirle la sabiduría para conocer el bien y el mal, para ser como Dios. Cuando Satanás introduce la muerte, no la hace por la fuerza, la hace, mis amados hermanos, moviendo el corazón de nosotros los seres humanos a procurar los deseos que son contrarios a los deseos de Dios, pero que habitan en nuestro corazón, que de una forma u otra están presentes en nuestro corazón. El caso del hombre y la mujer en el principio, perfectos como fueron, diseñados por Dios y perfectos como fueron, dice la Escritura que eran inclinados al bien, dice el libro de Eclesiastés. Sin embargo, esa perfección de ser inclinados al bien no les quitaba el deseo de crecer, de desarrollarse, de ser mejores. ¿Y cuál era el estándar más alto al que se podía aspirar en el Edén? Ser Dios. Quizás la mujer debió preguntarle, pero serpiente, ya que tú eres tan sabia, ¿por qué no comes tú del árbol y llegas a ser como Dios? Y entonces me enseñas cómo es el asunto. Pero no. La muerte, mis amados hermanos, ocurre de inmediato. La mujer toma del fruto del árbol, come
y lo da a su marido, que como dice la palabra de Dios, estaba junto a ella, escuchando el diálogo. Dice la palabra de Dios que en ese momento él se acerca, él recibe de la mujer el fruto y allí comen y ambos entonces se separan de lo que Dios ha decidido, de lo que Dios quiere. Y allí, hermanos míos, empieza la muerte. Muchos creemos que la muerte espiritual que inició aquí tiene que ver con los pecados más grandes y escandalosos que nosotros podamos concebir. Pero qué interesante es poder ver que el pecado que estos cometieron fue única y simplemente comer de un fruto. Comer del fruto de un árbol. El tamaño del pecado está en el corazón. Hay pecados que ni siquiera se han llegado a cometer nunca, pero el corazón que los concibió, que falló ya delante de Dios, estableció algo tan horrible y tan grande, incluso si solamente se quedó en su mente. La ofensa delante de Dios, desobedecer y apartarse de Él, eso es la muerte. Los versos que siguen nos muestran a nosotros la respuesta tanto del ser humano como de Dios al problema del pecado. Y me atrevo, mis amados hermanos, a proponerles en este momento, en los versos 7 hasta el número 21 de este pasaje de Escritura, que la muerte no es otra cosa más que una respuesta humana al pecado. Y vamos a ver por qué. Nosotros estamos acostumbrados a entender el término de la muerte como separación. Incluso si buscamos en los libros y buscamos la definición de muerte desde el punto de vista etimológico, vamos a encontrar algunas propuestas que nos muestran la muerte como la separación de Dios, la separación del alma del cuerpo, la separación de Dios de forma definitiva cuando el hombre es arrojado al infierno. Y aunque muchas de estas cosas tienen mucha validez, me parece que cuando hablamos de la muerte en Génesis el capítulo 3, estamos hablando de algo más que solo la separación de Dios y el hombre a causa del pecado. Al menos no como si fuera una iniciativa de Dios. Sí hay una separación y sí hay una muerte que inicia con esa separación. Pero fíjense, mis amados hermanos, que para mi sorpresa resulta que la iniciativa de esa separación no está en Dios. Los versos que leemos nos dicen que entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿De quién es la iniciativa de separarse? ¿Quién es que se separa? No es Dios, es el hombre. La muerte significa precisamente ese procurar que Dios no sea más, ese procurar que ahora sea yo y no Él. Hoy está el doctor Dunker acá y qué bueno. Yo quiero recomendarles a ustedes un libro del doctor Dunker, La psicología del hombre caído. Probablemente no he encontrado un material mejor para describir este asunto en ninguna parte. Usted debería traducirlo a otros idiomas ya. Yo creo que es el tiempo. Creo que no hay un mejor libro para hablar del asunto de lo que está ocurriendo aquí en Génesis capítulo 3 que el que escribió el doctor Dunker hace unos años. Dice el doctor plantea el doctor Dunker de manera sabia que a causa de su condición de ser un ser espiritual, el ser humano plantea o muestra 5 actividades, 5 tareas, 5 características, y una de ellas es la autoestima. Pero no la autoestima vista como este asunto de mirarse a uno mismo como superior a los demás, sino entender cuál es el propósito por el que uno existe en conformidad con el plan de Dios. Eso que yo hace un ratito les dije que es vida. Pues el ser humano, cuando peca, el doctor Dunker nos muestra, nos ilustra en su libro, que hay 3 cosas que hace el ser humano que manifiestan entonces cómo la autoestima cambia, gira,
Ya no es mi función en relación a Dios, ahora es yo. Y la primera de ellas la vemos nosotros en este versículo número 7. Dice la Escritura que cuando se abren sus ojos, experimentan vergüenza. Por primera vez. El verso 25 del capítulo 2 manifestó la plenitud, el clímax de ambos antes del pecado. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora que el pecado ha venido a formar parte de la vida y ha introducido entonces la muerte, la primera reacción, la primera manifestación de la muerte es vergüenza. Es no estar satisfecho, no sentirse bien consigo mismo, no sentirse cómodo con quien soy o con lo que tengo que hacer. Pensar que lo que tengo es poco y necesito más. No, la vergüenza, como la veo en este pasaje de Escritura, no es solo verse desnudos y pensar, ay, Dios mío, estoy desnudo. ¿Quién más estaba ahí para verlos? ¿Quién más estaba ahí para verlos? Estamos hablando que era el hombre y su mujer. ¿No habían estado desnudos antes y habían disfrutado por seguro? Porque dice la Escritura que era para que se multiplicaran, entre otras cosas. Entonces, por seguro habían disfrutado de manera correcta la desnudez de ellos, teniendo relaciones que glorificaban a Dios. Por lo tanto, la desnudez que ellos observan tiene que ver con algo más que solamente su cuerpo. Para mí tiene que ver con el alma misma de ellos, encontrarse insatisfechos al darse cuenta de lo que está pasando. Me gustó mucho la manera en que el doctor Dunker ilustra este asunto. En el libro, él dice, el hombre caído no siente culpa, sino vergüenza. No piensa en la norma violada, ni se preocupa por reparar el mal, sino que se repliega sobre sí mismo y se avergüenza. Y esa es la primera muestra de la muerte espiritual, de la muerte que ocurre en el ser humano. No pienso en que fallé, no pienso en quien dañé, no pienso a quien engañé, pienso en mí y en cómo me veo y cómo luzco y cómo estoy. Y por lo tanto me encierro en mí mismo y me sustraigo de los demás. Pero no solamente ocurre la vergüenza. La Escritura nos dice que Dios llega al huerto, verso 8 en adelante, el hombre lo escucha hablar, el hombre se esconde. Dios llama al hombre, ¿dónde estás tú? El hombre responde, dice la Escritura en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La vergüenza produce miedo, pero no otra vez el miedo que nosotros esperaríamos. ¿Sabe cuál miedo esperaríamos? Les voy a poner un ejemplo. Y creo que siempre pongo este ejemplo cuando hablo de este asunto. Hace muchos años ya, cuando mi mamá y mis hermanas nos mudamos a San Pedro de Macorís, nosotros estuvimos viviendo en una casa y mientras mi mamá y mi abuela trabajaban, en esa ocasión nosotros estábamos solos en la casa y mi hermana mayor rompió un espejo. Ella rompió el espejo. ¿Qué hubiese sido el manejo adecuado del miedo que ella experimentó al romper ese espejo? Bueno, cuando venga mi mamá, déjame yo humillarme delante de ella y decirle de inmediato, rompí el espejo, perdóname, porque tengo miedo a las represalias de haber roto el espejo. Mi hermana no hizo eso. Mi hermana urdió un plan, una cosa que usted dice, ¿cómo un muchacho genera un plan así? Y me involucró en su plan. El plan que ella hizo fue, cuando escuchemos que ella llegue a la puerta, tú vas a brincar en la cama y vas a coger la chancleta y le vas a tirar a la pared y vamos a decir que en ese momento fue que se rompió el espejo. O sea, que el que rompió el espejo fui yo. Y sabe, yo lo hice, eso es lo grande del caso, que yo lo hice. El miedo a la manera de Dios debió producir en el ser humano el volverse a Dios en humillación. Pero el miedo solamente provocó en el hombre el deseo de continuar siendo él mismo y apartarse de Dios.
la tercera manifestación que nos muestra estos pasajes de escritura que ocurrieron como resultado de la muerte, tienen que ver con esa interacción que ocurre entre el ser humano y Dios a partir del verso 12, cuando Dios empieza a cuestionar al ser humano acerca del pecado que había cometido y las respuestas que dan estos con relación a quién era responsable de la culpa del pecado. Y esa es la tercera cosa, el manejo de la culpa. La culpa que se experimentó en aquel momento, esa culpa que les hizo huir y esconderse por vergüenza, esa cosa que les hizo tener miedo de Dios, en lugar de procurar entonces acercarse a quien ellos habían dañado, quien realmente había sido el dañado por lo que ellos hicieron, esa culpa lo que les movió fue a decir que el otro era responsable, nunca ellos. Y esa es la tercera característica de la muerte espiritual. ¿Por qué tú hiciste eso? Bueno, lo que pasa es que cuando yo era pequeño, en mi casa, ¿y por qué tú hiciste eso? Ah, porque es que me habló muy mal. ¿Y por qué tú hiciste eso? No, porque me descuidó, tenía que cuidarme. ¿Y por qué tú hiciste eso? ¿Se acuerdan de la Mec? Me dio una galleta y yo le di 3 puñaladas. ¿Y por qué tú hiciste? Siempre el otro es la razón de por qué yo hice algo. Eso no es de Dios. Eso es la respuesta humana a la muerte que introduce el pecado. Dios entonces no se queda, sin embargo, mis amados hermanos, debiendo algo a esta condición. Dios trae también su propia respuesta. Pero ¿sabe qué me maravilla de todo esto? ¿Recuerdan cuál fue la oferta de la serpiente para el ser humano? Conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. Y ahora el ser humano conoce el bien y el mal y no es como Dios. Conoce el bien y el mal y no es como Dios. Pero usted se da cuenta de un asunto, de cómo el conocimiento que tenían de Dios y de quiénes eran ellos cambió. Cuando nosotros leemos el versículo número 8, dice la Escritura, insisto, y vamos a avanzar, pero dice la Escritura allí, oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer, y se escondieron delante de la presencia de Jehová. Y cuando Dios les cuestiona, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Perdieron por completo el conocimiento que antes tenían de Dios y de ellos mismos. ¿Cómo podían ellos pensar, por ejemplo, que podían esconderse de Dios detrás de unos árboles? ¿Cómo podían ellos pensar que responder a Dios de la manera que lo hicieron era una muestra de sabiduría? Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo la muerte actúa en nosotros, yo creo que una de las cosas que resume la muerte espiritual es que perdemos por completo, cualquier conocimiento de Dios y cualquier conocimiento de quiénes somos nosotros y de qué Dios espera de nosotros. Ahora nosotros somos los dioses de nuestras vidas. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque muchos piensan en Satanás como un asunto del pasado. Muchos de nosotros pensamos en Satanás como un asunto del pasado. Pero ¿saben? Mientras estamos en esta vida, la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando no a quien darle $5 millones. No, es buscando a quien devorar. El papel de Satanás no ha cambiado con el paso del tiempo, sigue siendo el mismo, homicida que procura la destrucción tuya y la mía. Solo que eso que nos pintaron de que íbamos a encontrar este personaje rojo, con cachos y una cola que terminaba en una puntica como una flecha, un tridente en la mano, con olor a azufre, no es la verdad. Satanás no se va a presentar con todos sus colores delante de nosotros porque huiríamos de él. Satanás se va a presentar como algo atractivo, novedoso, algo que puede sernos útil, algo que puede funcionar en nuestras vidas. Y cada vez que decidamos por cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios, estamos dando espacio a la muerte y no a la vida que Dios diseñó para nosotros. Dios entonces, y con eso estoy entrando al último punto, Dios entonces, mis amados hermanos, trae una respuesta.
Así como el ser humano empieza a morir y muestra su muerte en la manera en que actúa con aquel pecado que ha cometido, de igual forma entonces Dios actúa. La muerte trae consecuencias. La muerte como consecuencia del santo, perfecto e inmutable ser de Dios es necesario que la entendamos porque el pecado ofende la santidad de Dios. Y esa santidad perfecta de Dios, que es ofendida por el pecado, debe entonces ser retribuida por ese atributo perfecto que es la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no es como nosotros, como muchos de los que estamos aquí presentes. Que por ejemplo le decimos al niño, siéntate, siéntate, que si no te sientas te voy a dar una pela. Y el niño no se sienta y tú vuelves, siéntate. No, Dios no funciona así. Dios no pasa por alto la necesidad de corregir. Dios corrige porque Él es justo. Y en su carácter, las ofensas requieren la corrección necesaria. Y la leemos entonces y la sabemos nosotros muy bien. No voy a entrar en todos los detalles, pero lo vemos a partir del verso 15. Dios primero enfrenta a la serpiente, a Satanás. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15 que Dios establece una promesa para Satanás sobre la que se sostiene nuestra esperanza. La simiente de la mujer habrá de venir y ella habrá de destruirte, habrá de pisar tu cabeza. Satanás está derrotado. Desde el momento mismo en que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, Satanás ha perdido la batalla. Satanás no tiene, y no es verdad que tiene, el poder para guiarnos y llevarnos a nosotros, los hijos de Dios, que hoy día disfrutamos de vida, llevarnos a la destrucción perpetua y definitiva. Y la razón no es por lo bueno que seamos nosotros, la razón es porque la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, en la cruz del Calvario se dio por nuestros pecados y Dios le levantó y él se levantó de los muertos al tercer día. Y la derrota de Satanás no es futura, ya ocurrió. Satanás no es que será derrotado, Satanás ya fue derrotado por el Señor Jesucristo. Dios no pasa por alto el pecado. Lo primero que Dios hace es destruir a aquel que es el que ha traído la muerte, a Satanás mismo. Lo próximo que se nos muestra cuando Dios interactúa con la mujer, en ese verso 16 que es tan debatido, la Escritura nos dice que Dios le dijo a la mujer dos cosas. La primera tiene que ver con ser madre. La segunda tiene que ver con ser esposa. Le dijo a la mujer, con dolor concebirás y darás a luz. Increíble, mis amados hermanos, pasar de disfrutar toda la gracia de Dios, todo el favor de Dios, a entender que, mire, tremendo. Recuerden ustedes en capítulo 1, ¿verdad? Señoread, multiplicaos. ¿Qué es lo que el Señor le dijo al hombre cuando lo creó? Versos 28 en adelante. O sea, multipliquen, fructifiquen, llenen la tierra y júzguenla, enseñoréense en ella. Eso es lo que habría de ocurrir indefectiblemente. Y ahora Dios está diciendo que eso, que antes era natural, esperado, prometido y esperado, ahora es causa de dolor. Nosotros, no sé si usted ha pensado en eso, o sea, el dolor forma parte del ser humano, aún a partir solo de la concepción misma. La mujer experimenta cada mes ese tiempo donde requiere renovación dentro de su cuerpo, que nosotros conocemos como el período, la menstruación y tantos otros nombres, y eso produce dolor. Y de ahí la mujer entonces sale embarazada y va sufriendo y experimentando dolor. Y luego da a luz y experimenta más dolor. Y usted y yo venimos al mundo por medio del dolor. ¿Y sabe por qué esto es así? No, porque eso es natural, así es que... No, eso es así por el pecado. Pero además de eso, como les dije, Dios no solamente juzga el pecado en la mujer en la condición de ser madre, también lo juzga en la condición de ser esposa. Y dice a la mujer, en el versículo número 16, con todo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué nos dice la Escritura? Lo que vemos hoy en día.
que no habrá forma de ponerse de acuerdo y tener paz en el hogar a menos que no sea por gracia. Siempre el pecado y la muerte habrán de traer como resultados lucha por el poder. Finalmente, en este aspecto, debo mencionar dos cosas más. La creación, en el versículo número 17, cuando Dios se dirige a Adán, es puesta bajo maldición. Y aquello que era eco-friendly, ahora se convierte en un caos para la creación. Al punto que dice la palabra de Dios que la creación gime y espera que Dios finalmente transforme al ser humano para que concluya el asunto del pecado, de acuerdo con lo que nos dice Pablo en Romanos 8, versos 18 al 23. No solamente el verso 17, Dios maldice la tierra a causa del pecado de Adán, sino que también le muestra a Adán que no encontrará satisfacción con nada. Tú sembrarás y esperarás que ella te dé fruto y ella te dará cardos y espinos. Y desde entonces, mis amados hermanos, nada es suficiente para nosotros. Y eso es lo normal, eso es lo natural, eso es lo cotidiano. Lo último que ocurre es la muerte física en este proceso. Fíjense que en el verso 19 el Señor le resalta a Adán: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero es en el verso 19. Todo lo demás, el juicio de Dios ocurre para el pecado en la humanidad antes de la muerte física. Pero ¿por qué la muerte física, creo yo, se menciona como lo último? Porque la muerte física es la que acaba con la esperanza de redención. Porque la respuesta de Dios para el problema del pecado del ser humano no fue simplemente, mis amados hermanos, la destrucción, no fue simplemente el promover dolor e insatisfacción, no fue simplemente traer una muerte física. La respuesta de Dios ante esta situación fue también traer esperanza. Cuando Dios decide destruir a la serpiente, más bien en el versículo 15, la promesa hecha en el verso 15, está también haciendo una promesa de vida para aquellos que Él habrá de llamar a la vida. Cuando nosotros leemos, mis amados hermanos, lo que ocurre en estos pasajes de Escritura, nos damos cuenta a un Dios que sí es justo, pero también es misericordioso. A un Dios que sí es santo y perfecto y a quien el pecado ofende, pero también a un Dios que tiene misericordia y gracia y puede perdonar el pecado. Cuando Dios llega al Edén, esta es una ilustración que voy a tomar prestada de Alistair Begg en un sermón que predicó similar a este o acerca de este mismo asunto. Él menciona cuando Dios llegó al Edén, no llegó con un palo a empezar a caerle a palos a Adán, no llegó a destruir a Adán. Dios llegó llamando a Adán, invitando a Adán, buscando a Adán. ¿Por qué un Dios justo y perfecto hace algo como esto? ¿Porque necesita al hombre? No. Como dicen los teólogos, R.C. Sproul, por ejemplo, lo que hace a Dios diferente de todo lo creado es que todo lo creado necesita de algo y Dios no necesita de nada ni de nadie. Él existe por sí mismo. Dios decidió buscar al hombre porque Dios decidió que en el ser humano Él habría de mostrar su gracia, su misericordia, su amor. Y por esa razón cuando Dios llega al huerto, llama al hombre que sabe que está escondido. Y por esa razón cuando Dios llega al huerto, le pregunta al hombre: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste? Y el hombre no aprovechó esta oportunidad. El hombre no aprovechó ninguna de estas oportunidades. Ante la realidad de la muerte, Dios siempre promete vida. Dios siempre da oportunidad para que podamos disfrutar de la vida. Pero ¿sabe qué? Necesitamos ir a Él. Necesitamos arrepentirnos e ir a Él. Necesitamos olvidarnos de lo que pueden pensar, de lo que pueden decir, de cómo nos vamos a ver. Necesitamos dejar de pensar, ¿y si Dios me castiga? ¿Y si Dios? Necesitamos dejar de pensar en nosotros y pensar en Dios, que es a quien nosotros ofendemos con nuestra culpa y falta. Si nosotros queremos disfrutar mínimamente en el presente de esa vida que Dios concibió para nosotros en principio, necesitamos, mis amados hermanos, ahora que estamos viviendo la muerte, que estamos viviendo en la muerte,
Necesitamos, mis amados hermanos, correr a Dios y buscar de Él la vida que está escondida en Él, que es Cristo Jesús. No hay para nosotros otra forma, no hay para nosotros otra manera. Me gustaría decirles muchas cosas más, muchas, ustedes no se imaginan. Debo concluir. Solo quiero decirles, la muerte es algo pasado, la muerte espiritual es algo que ha pasado en nosotros los creyentes y que ya no es más. La Escritura dice que Cristo Jesús vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Vivamos, hermanos, vivamos. No pensemos nunca que vamos a encontrar la vida solo en nuestra vocación. No pensemos nunca que vamos a encontrar la vida solo en nuestra familia. No pensemos nunca que vamos a encontrar la vida solo en las cosas. Vamos a encontrar la vida en Dios. Y entonces las cosas empezarán a mostrar el sentido y el propósito por el cual Dios quiere darnos vida. No pensemos nunca que si nos aferramos incluso a un ministerio en la iglesia, tendremos vida o disfrutaremos de la vida. Porque si ese ministerio lo hacemos sin la guianza de Dios, también significará para nosotros experimentar en alguna forma la muerte. Vivir según Dios es vivir por Él y para Él. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta oportunidad que nos diste para compartir tu palabra. Te ruego, Señor, te imploro, que no nos dejes de salir de aquí solo pensando en que ya finalmente concluimos. No nos dejes ir de este lugar solo considerando que ya al fin habremos de ir a comer o a hacer cualquier otra actividad que teníamos para el día de hoy. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, también considerando que Cristo murió en la cruz del Calvario para que experimentáramos y viviéramos, para que tuviésemos vida. Ayúdanos, oh Dios, a pensar que si estamos haciendo cualquier cosa por nosotros y para nosotros y tú no eres el objetivo final de ella, estamos muriendo de a poco, incluso si estamos vivos. Ayúdanos, oh Señor, a nosotros que somos tus hijos, a experimentar cada día la satisfacción de vivir por ti y para ti. Guíanos, Dios, en este mundo difícil. Y si hay, oh Dios, cualquier persona en esta mañana que puede estar entre nosotros que no te conoce y que está muerto, que tiene, oh Dios, la realidad de vivir en la muerte espiritual, que hoy por Cristo tú puedas darle vida. Porque nada hay ni nadie hay que puede dar vida sino Cristo Jesús. Tú, oh Dios, estableciste en Cristo aquel que es el dador de la vida, aquel que es el que imparte la vida, aquel que es el que murió y resucitó para garantizar la vida. Que cualquiera entre nosotros entienda que es necesario ir a Cristo para tener vida. Y nosotros, Señor, queremos vivir, queremos vivir, queremos vivir. Ayúdanos a vivir, Señor, a vivir por ti, a vivir para ti. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.